Pues muchas gracias a todos los que estamos presentes, especial agradecimiento al maestro Sergio Bacuja por coordinar el libro que se publicó y que nos invitó a los que estamos en esta mesa, a María de la Lourdes, a la maestra María de la Lourdes, muchas gracias. Ay, perdóname. No te preocupes. A José Marco, gracias por estar aquí. A Imelda Álvarez, muchísimas gracias. Y a Gerardo Carrasco. Jerry, muchas gracias por estar con nosotros. Pues primero, antes de iniciar esta sesión, tengo que dar los anuncios y algo muy importante es, tenemos que desde esta comisión, en esta sesión, nombrar a un representante que va a votar en la comisión de elecciones, que será el próximo diciembre, ¿correcto? ¿O cuándo es la comisión de elecciones? Creo que es en septiembre. En septiembre. No tenemos la fecha, pero pues me gustaría desde esta coordinación, proponer a Jorge Nader. Si alguien tuviera una oposición, podría levantar la mano. Bueno, sin más, quedarás nombrado como representante de esta comisión dentro de la comisión de elecciones. Es importante porque es cuando se eligen a los consejeros y las mesas directivas de la barra mexicana. Dicho lo anterior, pues estamos aquí para justamente presentar este libro. Consta pues de muchos autores, no pudimos invitar a todos, pero nos honran los que estamos aquí y pues sin más le cedo la palabra a Sergio, quien coordinó y editó este maravilloso libro. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, muy bienvenidos a la sesión de nuestra Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y pues para mí es una enorme distinción, me siento en casa, la verdad le agradezco mucho a la licenciada Adriana Graves, a Steffi Medina, Jorge Nader, pues que hayan tenido a bien hacernos el honor de invitarnos a participar ahora para presentar esta obra que se coordinó pues con mucho entusiasmo, con estudiosos, con académicos, funcionarios públicos de alto calado, que tuvieron a bien compartirnos sus experiencias en lo que llamamos una visión interdisciplinaria en el combate contra la corrupción. De manera que, pues también agradecerle mucho a nuestra primera vicepresidenta, la maestra Ana María Kudich, que nos hace el favor de acompañarnos, y pues decirles a todos ustedes que sean muy cordialmente bienvenidos. Yo preparé unas notas simplemente para hacer la presentación de la obra, pero sobre todo voy a dejar que pues 5 y yo diría casi 6 de los distinguidos autores que participaron en esta obra pues nos den también sus puntos de vista. Así es que pues tengo el honor de presentarles a la maestra y nuestra querida amiga y también miembro de la Comisión de Anticorrupción, la magistrada María de Lourdes Dipi Álvarez. Lulú, muchísimas gracias que nos haces el honor de acompañarnos. También agradecerle mucho a nuestra querida amiga, abogada muy comprometida también con estos temas anticorrupción, experta en compliance e integridad, a la maestra Imelda Álvarez Estrada. Muchas gracias, Ime, que nos acompañas, también autora, a el maestro Gerardo Carrasco, también gran amigo de la comisión, también un litigante estratégico en esta materia, un gran activista con una labor muy importante que ha realizado sobre este particular. Jerry, también bienvenido, muchas gracias. Gracias. Y pues a nuestro entusiasta participante cotidiano, de verdad, en todas las sesiones de la Comisión Anticorrupción no falta nuestro amigo Marco Romero Silva, que además debo de decir con mucho orgullo, con mucho afecto, pues que estamos apoyándole con todo entusiasmo para que pueda ser él miembro del Comité de Participación Ciudadana. Actualmente está contendiendo por ocupar la vacante que está en este momento en proceso de deliberación por la Comisión de Selección del Senado de la República, y ojalá y pues uno de nuestros queridos amigos y compañeros barristas esté ocupando un cargo tan importante en esa cartera. Marco, pues te deseo la mejor de las suertes en esta deliberación. Bienvenidos entonces, y pues les agradezco mucho, y no quisiera ser yo inoportuno y tomar la palabra. Quiero agradecer también a Steffi Medina, que también junto con Adriana
también nos hicieron favor de escribir un artículo muy importante en este libro, y a Dante Preisier, también aquí presente, que también es otro de los autores que con mucho entusiasmo participó. Quisiera decirles que la corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos y suele ser la razón principal de sus desgracias sociales. Les platico el origen de este proyecto. La Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, junto con el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo a bien organizar un conversatorio en el que originalmente participaron pues la que era entonces presidenta de nuestro colegio, la maestra Claudia de Buencuna, también la maestra María de Lourdes Dib y Álvarez, la que entonces era la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la maestra Alejandra Palacios Prieto, y el maestro Sergio Martín, titular de Anticorrupción de la Coparmex. Pues ellos participaron en un conversatorio para tratar de dar una visión interdisciplinaria del combate contra la corrupción. Y la idea original era que el seminario publicara las ponencias de quienes participaron en ese conversatorio. Pero pues a fuerza de ser un poco necio, pues tuve la idea de que qué tal si mejor, dado que era una visión interdisciplinaria, invitábamos a más expertos. Lo que no me di cuenta de pronto es que pues invitamos a cerca de 50 autores, de los cuales nos aceptaron 33 y se escribieron 27 artículos, que son publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México en esta obra que originalmente está publicada en un formato electrónico. Incluso la pueden ver allá afuera, tienen un QR que pueden bajarla gratuitamente. Está autorizado por derechos de autor, incluso por instrucciones de la propia universidad, que deba de tener una difusión gratuita esta obra. Entonces, ustedes están en total libertad de hacerse de esta obra, ¿de acuerdo? Y por el otro lado también decirles algo muy importante, que en el esfuerzo que se hizo para recopilar todos estos artículos, pues tuvimos ocasión de entrever todas las materias que en forma multidisciplinaria influyen en el combate contra la corrupción. Y pues entonces, por eso les comento que nace esta idea de conjuntar a expertos y sobre todo apasionados estudiosos de la corrupción, para que sobre todo a través de una concepción diversa, incluyente, transversal y sobre todo disruptiva, expusieran sus puntos de vista respecto al combate en contra de este flagelo social. En realidad, se abarcaron perspectivas variadas y con enfoques novedosos y creativos, a efecto de reflexionar con mentes frescas cuestiones añejas, pero aún no resueltas en su totalidad, e incluso algunos temas no tratados con antelación y que han merecido una visión diferente y original. Les quiero platicar que para una mejor comprensión se clasificaron los artículos que se recibieron en 10 secciones, atendiendo a la especialidad que tuvieron. Y así hubo un primer bloque que se especializó en el análisis del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por 7 artículos que desde luego pues hicieron una reflexión muy profunda desde distintas ópticas respecto a este nuevo aparato jurídico nacido en la reforma de mayo del 2015. En un segundo acercamiento, y toda vez que uno de los factores que mayormente influyen en la corrupción es el tema de la contratación pública, pues se dedicó justamente la corrupción en las contrataciones gubernamentales, en donde también pues tuvimos algunas participaciones muy interesantes sobre este punto. Sin lugar a dudas, y la fórmula de Klitgard tradicional de lo que es el combate contra la corrupción, pues sin lugar a dudas no podía faltar el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate contra la corrupción.
En un cuarto segmento se dedicó también una reflexión al tema de la competencia y la corrupción. Sabemos que en la medida en que haya una mayor confluencia en los actores económicos, en los procedimientos, no solo de contratación gubernamental, sino en general en la actividad económica de una sociedad, pues van a permitir también que con mayor transparencia se puedan obtener los mayores beneficios económicos. No podía faltar también un análisis jurisdiccional respecto al tema del combate contra la corrupción. Como les dije, participaron no solamente académicos, sino también servidores públicos de los 3 ámbitos de gobierno y de los 3 poderes de la Unión, incluyendo entes constitucionales autónomos. Entonces, el ámbito jurisdiccional crucial también para revisar esta temática. Y ya en una forma más especializada, la corrupción en el ámbito penal también es muy importante, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito punitivo. Desde luego, en un capítulo 7 se abordaron aspectos relacionados con la participación ciudadana. Si un hito importante tiene el Sistema Nacional Anticorrupción es que ha colocado el medio de la búsqueda de la solución en contra de este flagelo social a la sociedad. Somos el origen y el destino de la lucha contra este fenómeno. De manera entonces que pues, se dedicaron algunas reflexiones muy interesantes. Por supuesto, no podía faltar el otro lado de la medalla. Si por un lado estamos hablando de las responsabilidades de los funcionarios públicos, por el otro lado también la responsabilidad de los particulares. Y por supuesto, también se hizo un análisis muy profundo sobre el tema de compliance y riesgos de corrupción. Todos los modelos de integridad corporativa y de qué manera también en el ámbito privado han de permear estas premisas fundamentales. Desde luego, también estamos convencidos en un capítulo 9 de que la profesionalización es un arma muy importante para poder afrontar este fenómeno, de tal suerte que también se dedicaron algunos ensayos para ver de qué manera podemos llevar esas herramientas de capacitación hacia los servidores públicos, hacia las empresas. Y finalmente, y no menos importante, debo de decir, también se tomó en consideración la experiencia a nivel internacional, el derecho comparado, de tal suerte que tuvimos la fortuna de contar con la participación de un grupo de expertos abogados que pertenecieron al Departamento de Justicia norteamericano y que tuvieron a su cargo importantes investigaciones en materia de anticorrupción. A través de la aplicación de la famosa FCPA norteamericana, bueno, pues nos dieron también un regalo para hablar de la experiencia de los Estados Unidos en la lucha contra la corrupción. En fin, son estos temas los que constituyen una verdadera policromía de esta obra y permite tener un amplio espectro en el abordaje de la temática de la que todos hablan, todos critican, todos arreglan en una charla informal de café, pero pocos con plena autoridad académica y profesional pueden sentar bases objetivas para remediarla o al menos mitigarla. Es prácticamente imposible que en un solo volumen, y vaya que sí resultó bastante grueso, de 650 páginas, ¿verdad? Pero pues es imposible que se abarquen todas las ópticas que existen sobre este execrable fenómeno. Sin embargo, con la conciencia de que todo quehacer humano es perfectible, se espera que en un futuro cercano podamos conjuntar más esfuerzos que en forma plural complementen este acercamiento analítico que hoy se presenta a su amable consideración. Pues tales son estas perspectivas, enfoques y temas que constituyen esta impronta colectiva que de verdad considero un honor haber podido coordinarla a nombre del SUG, del Seminario Universitario de Gobernabilidad de la Universidad, y en la que espero que todos ustedes, como futuros lectores de la obra, puedan sin duda disfrutar de las reflexiones, análisis y propuestas formuladas por distinguidas plumas que aceptaron generosamente integrar las páginas que la constituyen. Espero de verdad
que el contenido de este libro amplíe en un vasto movimiento el debate sobre las mejores maneras definitivamente interdisciplinarias para prevenir y combatir esa hidra que parece desafiar los intentos por eliminarla y que vulnera y ofende a nuestra sociedad. Con el esfuerzo de todos, como lo ejemplifican los autores que nos prodigaron su saber y que hoy nos van a dar una probadita de lo que ellos pudieron aportar a esta obra, podremos sin lugar a dudas llevar a buen puerto esta muy necesaria misión. De manera que pues agradezco muchísimo, de verdad, Adri, Estefi, muchas gracias a la comisión por darme esta oportunidad y pues sobre todo como entusiastas barristas que somos, pues agradecerles a todos ustedes pues el favor de su atención y pues yo quisiera sobre todo dejarles la palabra a los autores que realmente nos pueden enriquecer. Muchas gracias, Adri. Es de Sergio, él inició la comisión, entonces hoy vas a ser tú el coordinador. Dios. Siempre va a ser tu casa. Ay, no, Estaba bueno, pensando pues, que de hoy en adelante eres el invitado y especial, siempre va a correr por nuestra cuenta tu cuota. Ay, no lo digan, muchas gracias. No, lo que pasa es que estábamos corriendo el riesgo de que hubiera un porfiriato en la Comisión de Anticorrupción. Ya llevaba 8 años y ya era necesario que hubiera un relevo y sobre todo dejarlo en inmejorables manos. De verdad, Adri y Estefi, la verdad es que por méritos propios, créanme, pues están ustedes aquí y sobre todo ustedes pueden aportar de verdad nuevas ideas, nuevo entusiasmo y pues poner realmente como lo han hecho a través de su organización Tojí, en donde han dado una muestra inequívoca de una gallardía, de verdad una posición vertical de enfrentamiento, pero sobre todo crítico hacia las grandes áreas de oportunidad que hay en estas materias, pues sin lugar a dudas es algo que debemos de aprovechar. Y pues yo quisiera, pues gracias por esta distinción, Adri, que me permiten a mí en este momento pues darles el uso de la palabra, pues me encantaría, si ustedes me lo permiten, pedirle en primera instancia a nuestra querida Lulú Dip, que además de ser una gran magistrada y que fue a quien le tocó fundar el primer Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla a propósito de la reforma constitucional de mayo del 2015, que sufrió igualmente un cambio, la Constitución del Estado de Puebla, pues ella fue la primera que tuvo el arrojo de llevar adelante esta empresa y que, pues sobre todo, sustituyó el litigio administrativo en los tribunales federales a través de juzgados de distrito en materia de amparo, pues tener por vez primera una instancia administrativa. Además, entonces, pues Lulú, muchísimas gracias y sobre todo, pues que nos hiciste un artículo maravilloso. Bienvenida. Espero que sirva de algo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Sí hay que felicitar a Sergio porque además fue en un tiempo récord todo lo que hiciste en la recopilación, darnos el acarreo y la oportunidad pues, de convivir con estos ensayistas verdaderamente maravillosos que me tienen impresionada. Para mí este libro es muy especial, aparte de su maravilloso contenido, porque ahí están mis profesores del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando el 30 de agosto de 2017 nos nombran a los 3 primeros magistrados para el Tribunal de Puebla que no existía, porque se interpretaba el artículo 116, fracción cuarta, el que los estados podrán tener un tribunal de lo contencioso administrativo, aunque la Corte ya interpretó la palabra podrá para la autoridad. El caso es que se cambió la palabrita por deberá. Y bueno, pues yo de ser una humilde ama de casa entré a la universidad de 41 años, me gradué de 45 con mis hijos, amenazada de que ni los conocía yo, porque pues imagínense, a la policía ahí en la universidad, y sí me apasionó el derecho y cambió mi vida y me empoderó. Yo
estos jóvenes, así con todo y que son abogados, no han de conocer la epístola de Melchón Ocampo. Bueno, era mi guía en el matrimonio. Y cuando después que me encomendaron a este señor, que tengo que pedirle permiso, no. Por eso el derecho es maravilloso y debemos conocerlo todos, no nada más como abogados, cuando menos saber de qué se trata. Y bueno, la felicitación para Sergio, para Adriana, para Estefanía, que están realizando estas reuniones. Yo vine a la del FBI, que estuvo interesantísima. Y, con tu nieto. ¿perdón? Venías con tu nieto. Con mi nieto, que ya tiene 17 años y se está acercando al derecho. Iba a venir hoy, pero se iba de viaje y ya no le dio tiempo. Entonces, en este libro, precisamente, bueno, yo litigué muchos años, desde antes de salir de la carrera, en el Tribunal Fiscal de la Federación. Pero cuando entro de magistrada y me entregan el paquete, pero en un mes, oye, que el gobernador quiere hablar contigo para el sistema anticorrupción, dije, seguro es para la Comisión de Participación Ciudadana, pero no, que para magistrada y que tú quedarías muy bien de presidencia, ¿no? Sugerencia del gobernador. Y bueno, pues yo pedí ayuda para que nos dieran cursos antes de instalar el tribunal, porque ya estaba emitida en julio la ley orgánica del tribunal, y nos armaron un curso en la UP. ¿Quién me dijo que da clases en la UP? Tú. En la UP, que también me dijo que da clases. Y mis maestros pues fueron Sergio Bacuja y Manuel Ayibis, casi nada, el lujo del sistema anticorrupción, y de verdad fue un empujón tomar ese curso con ellos, y también Alberto Gándara Ruiz Esparza, que participa, que ya como magistrada fue a Puebla muchas veces a darnos pláticas, a explicarnos, porque no es fácil el sistema. Yo nunca había participado como abogada en compras públicas, ni en responsabilidades como eran antes las que existían, ¿no? Entonces, Beto Gándara, que es ensayista también de este libro, se lo agradezco, y David Villanueva Lomelí, que en aquel entonces era auditor superior del Estado de Puebla, y que también me apoyó muchísimo haciendo los pininos para armar un tribunal fuerte, con prestigio. La verdad, tuve el honor que desde luego me invitaran al Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Magistrados Locales, y desde que entré ya no salí, pero ya en agosto entregamos a otra consejo directivo. Pero estando en el comité coordinador del sistema en Puebla, que el tribunal ya no es autónomo, al filo de mi salida, una semana antes, se corrigió la ley orgánica, se suma al tribunal, al Poder Judicial del Estado, ya no tiene la autonomía de un OCA con esas, con las cualidades. Yo no sé si se esté bien o mal, les decía a mis compañeros, una acción de inconstitucionalidad o a ver qué cosa hacemos, pero pues prefirieron llevarla en paz, y pues hay que respetar eso, ¿no? Pero estando en el comité coordinador, pues con la fiscalía, con la auditoría, con las faltas administrativas graves, con los hechos de corrupción, los delitos, empecé a entender, y ese es el tema que abordé precisamente en el libro, las coincidencias estrechas entre las faltas administrativas graves y todo lo que es el procedimiento penal acusatorio, ¿no? Entonces me puse a comparar, y pues sí, resulta que si analizamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la autoridad investigadora, el Ministerio Público Administrativo, tiene que saber de todo, de derecho internacional, de derecho penal, porque coadyuva en los procesos penales. Tiene que saber de contabilidad,
de cuestiones financieras. Bueno, precisamente de eso hablé el año pasado en Guanajuato, que me hicieron el honor de invitarme con los municipios, que invitan a la mayoría de los municipios de la República. Ya nada más de entrada la autoridad investigadora, lo que tiene que saber, y que son pues casi causas imposibles en los municipios. Pero me da mucho gusto que Marco Romero Silva haya hablado del Comité Ciudadano y que de verdad quede. Tú dinos qué hacemos y te tenemos que apoyar, y que seas el presidente, además, que seas el presidente del Comité de Participación Ciudadana, porque en mi experiencia sí hay muy buena voluntad, pero si no conocen la materia que manejamos, siquiera que medio se entienda, pues creen que estamos boicoteándolos y que no los escuchamos, y que tiene que venir todo el comité a las sesiones del comité coordinador. Pues no se puede, nada más el presidente, ¿no? Y por eso me encantó tu ensayo. La verdad, sí, los leí varias veces para saber con quién me iba yo a sentar, y ya no vengo de ver de qué calibre son estos ensayistas ponentes, ¿no? El de Imelda también me impresionó. Ella nos dice, me dio mucha risa, que dice que el sistema anticorrupción no es una talla única, no es talla única. Hay que ver primero a la sociedad cómo está tu situación, y cita a Einstein, ¿no? Diciendo que ¿por qué sigues haciendo lo mismo que te ha dado siempre el mismo resultado? Emulando al sistema anticorrupción, seguimos estudiando la ley y vemos que es difícil, realmente es difícil sancionar. Y bueno, Gerardo Carrasco se volvió la barda, puso nombres, fechas, todo. Vas a ver que te encuentres a Bartles, cómo te va a ir, ¿eh? Sí, y la verdad, pues es un libro maravilloso, pero además Sergio no está contento, ya va por el segundo tomo, que yo creo que son unas verdaderas joyas. Y bueno, desde luego reconocer al SUG, al doctor Adam Madam, que desde que te conoció lo impresionaste. Me consta, me consta, porque yo estuve ahí. Con 2, 3 preguntas y respuestas que diste, te acabaste con el tema, ¿no? Bueno, yo hice mis notitas, no tan pulcras como las tuyas, porque como viene la autopista, mejor le compongo y no le pongo, y me cortan cuando sea el tiempo, por favor. Esta reforma del 27 de mayo de 2015, cuando yo ni idea tenía de esa reforma a la Constitución, sí, la veía uno y daba yo clases precisamente del derecho administrativo, de las controversias, nada más la primera, la competencia tradicional que tenía el tribunal. Y pues fueron así, contando con el buscador, son 35 párrafos, artículos, fracciones que se reformaron el 27 de mayo de 2015, y pues comenzamos con varios artículos. Llama la atención que el Congreso, en el artículo 73, 29H, fracción 29H, no es cierto, 29, inciso H, dice que el Congreso expedirá la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. O sea, lo toma como un nuevo tribunal, y la ley orgánica pues fue de las primeras que entró en vigor en enero de 2017, ¿sí? Y igualmente la de contencioso pues sufrió una reforma en 2016, y pues así todo el sistema, porque
113 dice que tiene como función que se coordinen las autoridades competentes para resolver, palabras más o menos, las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Entonces ahí fue donde les digo que me obligué a ver qué hacían esas autoridades, que no las veo realmente muy coordinadas, como que siguen haciendo cada quien su lucha y su trabajo. No sé ustedes qué opinen, pero también el 79, que es el artículo que habla de la Auditoría Superior de la Federación, expresamente indica que la auditoría tendrá que presentar ante el Tribunal Fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tendría ahí que litigar los asuntos que encontrara según los que procedieran y de la materia. También el 108, desde 2015, habla de que todo servidor público tiene que presentar su declaración patrimonial y de intereses. Y no les digo quién inventó eso, pero lo estoy mirando, la 3 de 3 y todo eso, ¿no? Igualmente, la Ley General del Sistema empieza su aplicación hasta 2017 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas también hasta 2017, en julio. El que se adelantó porque precisamente el Código Nacional Penal y todo lo que fue el Código Nacional Procesal Penal, pues entra en vigor en 2016. Pero casi todas las normas que nos rigen en el sistema entraron en vigor en 2017. Por eso, si la gran reforma de 2015 está por cumplir 8 años, ya la verdadera aplicación, el enfrentar, el aplicar, el destinar la ley a ciertos sujetos y sus competencias empezó en 2017. El tribunal, la verdad, el gobierno del estado, el gobernador era Moreno Valle, adelantó y fue muy bien con los tiempos, reformó la Constitución, después sacaron la ley orgánica del tribunal y cuando nos nombran magistrados a los 3 primeros, no teníamos 180 días para instalar el tribunal, quedaban 4 meses nada más, pero afortunadamente lo instalamos el lunes 15 de enero de 2018 y no teníamos ley del contencioso administrativo. Y dije, a ver, junta con los magistrados de colegiado amigos, ¿no? Invité a 3. Pues aplican el Código Civil de Procedimientos porque no pueden negar la justicia. Afortunadamente, ya mero saco mi mesita de vengan a impugnar, aquí está el tribunal, porque los 3 primeros días, hasta el 5.º día hábil, se presentó la primera demanda, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos 6 años. A veces yo me sigo sintiendo pasante con todo el que me tuve que retirar del tribunal de estas cuestiones, ¿no? Y pues hace 6 años se abrieron todos los controles y realmente fue poco tiempo, porque una de las comparaciones que hago en el ensayo es pues que para el sistema penal se tuvieron 8 años, era y de ahí medio aprendí algo porque del Congreso del Estado me invitaron a una comisión de estudio de eso y me ayudó muchísimo. Y bueno, ya se ha dicho mucho de todo lo que hace la corrupción, el daño que hace al país, degrada, desprestigia el servicio público. Ya no creemos en las autoridades, ni las autoridades creen en los particulares, pero actualmente vemos cómo se pasea la corrupción es la danza de los millones. Bueno, ya no digo nombres porque no soy aquí Gerardo, que puso todo como debe ser, pero pues, todos los días vemos que se robaron y que hicieron y nuestro sistema, qué cosa. Por eso comulgo contigo.
comulgo con que hay que ver nuestras circunstancias y cómo está la cosa aquí en México, ¿no? Y luego también hay que analizar, porque pues todas las entidades tienen su órgano interno de control, desde luego la función pública vigila que los órganos internos de control reporten, y el costo de instalar esto es enorme. No sé si estaría bien cuantificar cuánto costó tener órganos internos de control y con autoridades diferentes, como dice la ley, una siembra legal que de verdad hicieron el mejor esfuerzo, y pues a veces entender la ley general costaba trabajo, ¿no? Y la auditoría superior, bueno, a mí me observaron todo, la auditora nos hicimos muy buenas amigas y tú tienes que venir. Bueno, hasta 500 pesos me observaban. Y los auditores externos, pues era un tribunal chico realmente, y yo ahí vivía, tenía todo controlado hasta donde se podía, ¿no? Pero una vez me observaron que compramos lápices, no sé cuántos 1000 lápices con goma, y fueron a ver y los lápices no tenían goma. Pues no tienen que hacer, yo creo, ¿no? Y aparte de los auditores externos, los servidores públicos tienen que declaración patrimonial inicial, anual, la de modificación, la final, la entrega-recepción, el costo de los sistemas informáticos para estar subiendo a la plataforma del sistema los servidores públicos que son sancionados. Sin embargo, cuesta trabajo, y a veces los que sí caen, está todo muy claro, son los servidores públicos de menor jerarquía. Y desgraciadamente, lo que estamos viendo, cuando menos en lo que yo he visto así de cerquita, ¿sí se está transmitiendo en YouTube? No. Bueno, no me han dado mi haber de retiro y quiero portarme muy bien. Sí, por favor, porque me hace mucha falta. Pero, pues lo que veíamos eran asuntos políticos, de enemigos o de adversarios. No era la búsqueda de la justicia. La verdad, yo no tengo queja del gobernador que me correspondió, fue muy respetuoso conmigo, y alguna vez llegó ahí una palomita volando con un mensaje de una línea, pues a estas alturas de mi vida, pero te da miedo porque pues entonces te aplican el derecho disciplinario, ¿no? Y entre que si es verdad o si es mentira, ya te desbarataron tu prestigio, y pues, realmente a estas alturas hay muchas cosas que no me importan, pero sí me importa el daño que se le puede hacer a la familia con estas cuestiones, ¿no? Entonces hay que buscar que de veras haya el motivo de buscar el derecho disciplinario, el sancionar las conductas, no las venganzas, ¿sí? Y porque seguimos haciendo que hacen muchas cuestiones. También hablamos mucho de las estadísticas, y yo no conozco, y ojalá y la tuviéramos, la estadística de particulares vinculados con faltas administrativas graves sancionados. A mí como presidenta no me tocó ni un solo particular que dijeran, el cohecho, que por cierto también haces una grafiquita con un corazoncito y pones la fuente, donde dice, estas faltas graves son las que pueden cometer los particulares, donde se pueden vincular. Entonces, cada cosa que leamos en este libro nos va a ayudar muchísimo. Y después, tampoco se escucha nada de las personas en situación especial, ese articulito que viene ahí en la ley. Pues, ¿qué ha pasado? Pues, quién sabe ni para qué la pusieron, ¿no? Y luego los 2.469 municipios, según el Censo de Población del INEGI de 2020, son 2.469 municipios.
¿Qué encontramos yo en mi experiencia con los municipios? Bueno, en primer lugar, lo que más lastima, pues es la poca preparación que tiene la gente. Ponen ahí a sus amigos que llegan carpetas, informes de presunta responsabilidad, pero pues, que desde el primer auto ya le estás diciendo, te lo desecho, o lo admites, pero estás viendo que está muy difícil, o sí hubo razones, pero ya prescribió, ya el presidente municipal pasado inició la investigación, y entre que esto que el otro, dictan la resolución después de los 5 años, bueno, no tengo así en la mente los detalles, pero se descuida mucho, los sueldos son muy bajos. ¿Quieres tener un buen órgano interno de control? Pues tienes que buscar a buenos abogados entrenados que se tienen que fletar, no es que se estén ahí 24 horas, que a veces se las está uno, pero que tengan el conocimiento y el deseo de aprender. Pero eso no se aprende en 3 meses, ¿sí? Y entonces no hay experiencia y no se refuerzan los conocimientos, porque el primer año no saben nada, el segundo año medio que están aprendiendo y en el tercero ya están buscando a ver qué se llevan y armando la entrega de excepciones. Pues es un modelo viciado de entrada. No todos los municipios tienen esa pobreza y esa ignorancia. Hay municipios que realmente, sí, pero son los menos, ¿no? Y también hay que insistir en que en los planes de estudio de las universidades se meta la materia de justicia administrativa, de el sistema procesal penal acusatorio. ¿Es acusatorio o adversarial? Estoy diciendo mal. Es lo mismo. Pensarían que era medio diferente, pero bueno, no es mi gran especialidad, ¿no? Y nosotros en el tribunal, como me ha encantado la cátedra, y los magistrados aceptaron, realizamos convenios con universidades y íbamos nosotros a darles la explicación. De hecho, David Villanueva, cuando era el auditor, hicimos una sesión en la Universidad de las Américas Puebla con el comité coordinador, con 50 estudiantes, y cada uno fue diciendo lo que hacía en el comité coordinador. Después sacamos un libro con el doctor Derbez, que logré que se llamara Cátedra. Es más, te voy a mandar libros para que repases. Es un libro simpático, verán ustedes los personajes que aparecen ahí. Bueno, ya no doy más datos, pero te voy a mandar unos. No muchos, porque me quedan muy pocos, pero sí insistir en acercarnos a las universidades, que se conozca esto. Si como ciudadanos no saben que pueden ir a denunciar desde el gobernador hasta el de más abajo, que la corrupción, porque tenemos abogados como aguerrido y que gana y que logra jurisprudencias y contradicciones, sí, pero así hace cobrar, mijito. La gente no puede estar pagando abogados como nosotros, ¿verdad? Porque es caro, es un sistema muy caro, pero sí permear eso, bajarlo, cuando menos en las universidades. Ya se me acabó el 20, ¿verdad? Cuando quieran. No, porque ya en el postre ya se lo comieron y ya me dejaron. No, se llevaron el plato a Bueno, Estoy entonces preocupada. son muchas cosas que tenemos que cambiar, que adecuar, y hay que empezar, y este libro nos da mucha luz sobre muchas cuestiones, ¿no? Y yo le he puesto mucho a la materia administrativa, a la justicia administrativa, porque es preventiva. Si de veras funciona la justicia administrativa, frena un poco la facilidad con la que se cometen los delitos. Y ya para terminar, porque además no quiero que vean mis apuntes, porque son verdaderamente... Con lo que concluyo es algo que estamos viviendo acá. Se ha capitalizado
la ignorancia, la pobreza, la impunidad que se fue generando por muchas décadas y ahora eso se capitaliza políticamente. Y es la corrupción la que ha permitido un éxito no de seguidores, sino de gente que vive al día, que con un dinerito se conforma y se cambia el país, se destruye el país. Y todo eso no es que hay que no. De décadas venimos arrastrando eso. Y con mucha inteligencia maquiavélica, porque leemos a Maquiavelo y estaría dando ese consejo, se me hace que soñaran con él. Pues, ahora voltéala, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Lulú, muchas gracias, No, sobre gracias. todo por la sencillez con la que nos transmites tu muy, muy vasta experiencia y sobre todo las reflexiones con las que pues, nos has iluminado. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues yo quisiera ahora, pues para nivelar el comentario, pues pedirle a mi querido Gerardo Carrasco, pues si nos puedes hacer algunas reflexiones. Gerardo, pues ha definitivamente revolucionado el aspecto del litigio estratégico. Desde que formó parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y pues se dedicó a el despacho Dile, así se le llamaba esa sección, Dile, que eran pues todo lo que era las investigaciones y el litigio estratégico. Bueno, pues él logró grandes avances para el sistema, justamente en representación de la sociedad. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes fue el haber reconocido el interés difuso, el interés indirecto que tiene pues, la población a un medio ambiente libre de corrupción. La verdad es que gracias al empeño y pues a base del tesón y de luchar, de tener las puertas cerradas, a abrírselas aguerridamente, pues la verdad con catapultas jurídicas, pero logró justamente derrumbar mitos alrededor del tema de la lucha contra la corrupción. De manera, Gerardo, pues muchas gracias por haber colaborado con nosotros y ojalá pues que sea la primera de muchas más y pues bienvenido tu comentario. Muchas gracias, Sergio, y vaya la labor titánica, además de tu chamba y tu posición y tu desempeño académico, el haber colaborado o coordinado más bien a 33 personas, pues no fue nada fácil. Yo estaba un día antes de darle anillo a mi hoy esposa, estábamos en Nueva York, y sufrí el regaño por correo electrónico por parte de Viviana, ¿no? Quien te ayuda, de que había muchísimas correcciones que hacer el artículo, ¿no? Muchas veces, pues los abogados, pues, digo, es relativamente fácil empezar a publicar artículos en periódicos o en revistas, y a veces se nos olvida que pues hay que cuidar siempre los formalismos como si estuviéramos redactando una tesis doctoral. Y pues regresar a esa escuela me gustó mucho en este camino para publicar mi pequeña colaboración en la gran obra que al final coordinaste con, vaya, tantas plumas. Yo me siento muy pequeño, ¿no? A comparación de pues la trayectoria que mis coautores han tenido y pues no dejo de agradecerte a ti y a la Barra y a la UNAM por este súper esfuerzo que hicieron. Yo me di a la tarea de contar una historia en mi ensayo. Y como bien decía Sergio, tuve la oportunidad de liderar durante 5 años el área del litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción. Después, Mexicanos contra la Corrupción decidió, yo puse mi despacho, Mexicanos, pues dadas las presiones que recibían por parte del actual gobierno, sobre todo, pues entre otras cosas, auditorías, asustar donantes, amenazándolos desde la palestra mañanera,
pues Mexicanos decidió cerrar su área de litigio estratégico a los 6 meses de que yo decidí emprender mi despacho. Después fundé junto con Claudio X González y otros grandes colegas el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde hacemos la chamba que ya no se hace desde el frente de esta gran organización de Mexicanos contra la Corrupción. Y pues mi colaboración en este libro pues es contar mi historia respecto de un caso que llevamos con éxito a la Suprema Corte. Y le pongo como título Adiós al monopolio del combate a la corrupción, porque estoy convencido de dos cosas. La actual administración, realmente todos los gobiernos, pero sobre todo esta administración, piensa que tiene el monopolio del combate a la corrupción, y el Poder Judicial de hace 20 años pensaba que el gobierno también tiene el monopolio del combate a la corrupción. Y digo, una de las explicaciones que yo tengo de esto es que pues, simplemente los políticos confunden o ven como sinónimo Estado de gobierno, ¿no? Recordando un poquito nuestras clases de teoría del Estado, bueno, pues el gobierno es solamente un elemento del Estado, ¿no? Pero pues el Estado es una población que se asienta en un territorio y se rige bajo un orden jurídico, se aplica por el gobierno y tiene una finalidad que es alcanzar el bien común, ¿no? Hay muchas maneras de llamarle al bien común, ¿no? Pero pues el gobierno piensa a veces que es sinónimo de Estado, que el Estado es el gobierno, y por lo tanto, pues cuestiones tan importantes y relevantes para la vida pública como el combate a la corrupción, pues piensan que la ciudadanía únicamente pues puede participar como mera observadora, ¿no? Y pues yo estoy convencido de que esto no es así. Y es por lo cual nos dimos a la tarea de tratar de cambiar una jurisprudencia de la Corte a través de la herramienta de litigio estratégico. Nos tardamos más de 3 años y pues al final se logró. Y pues es lo que voy a explicar ahora. Y por eso pongo el ejemplo de Bartlett, ¿no? Y digo, yo sí digo nombres. Digo, ya estaba yo en luna de miel y me mencionaron un par de veces en la mañanera, y mis clientes alarmados, y mi socio alarmado, pero pues, si me van a seguir mencionando, pues ya mejor sigo diciendo nombres. ¿Y qué sucede? En 2014, cuando Carmen Aristegui publicó el reportaje de la Casa Blanca de Peña, pues, ¿se acuerdan de Virgilio Andrade, que era el secretario de la Función Pública en ese entonces? O sea, a los 6 meses de que se presentó una denuncia ante el órgano interno de control, pues Virgilio Andrade salió como a los 6 meses como empleado de Peña Nieto a decir que no había elementos. ¿Qué hubiera pasado si quien presentó la denuncia por faltas administrativas en contra de Peña Nieto hubiese impugnado esa decisión de Virgilio Andrade de pues simplemente no investigar y decir que su jefe no hizo nada malo? Pues probablemente ese juicio hubiese sido desechado, porque hay una jurisprudencia de la segunda sala de 2005 que decía que el denunciante de faltas administrativas, palabras más, palabras menos, no tiene interés jurídico ni legítimo para combatir vía juicio de amparo las decisiones u omisiones o vaya, malas investigaciones de los órganos internos de control, ¿no? Entonces, ¿qué sucede años después? Y este caso pues, me lo encontré ya trabajando en Mexicanos contra la Corrupción, pues, el tema de las 25 casas de Bartlett. Nuevamente, por un reportaje, investigación periodística, en este caso de Loret de Mola, se narra en 2019, agosto creo que es el reportaje, cómo pues un servidor público de una carrera súper amplia había amasado una fortuna de más de 1,000 millones de pesos, que a mí se me hace poco, pues yo creo que es muchísimo más, en inmuebles, ¿no? A lo largo de su carrera, y que están a nombre de su concubina, no concubina, ¿no? Ya ven que era como por ahí, cómo se trató de zafar la Secretaría de la Función Pública. Y pues, ¿qué pasó cuando se dio a conocer ese reportaje? Xochitl Gálvez, que es muy buena presentando denuncias, creo que no tan buena dándole seguimiento, y lo digo con mucho respeto al aspirante a la presidencia de este país, pues
presentó su denuncia en contra de Bartlett, la hizo pública, salió en medios y salió simplemente Irmeréndira Sandoval, la exsecretaria de la Función Pública, en diciembre, 26 de diciembre de ese año, a decir que estaba cerrada la investigación porque no había más elementos para proceder. ¿Qué hubiera pasado si Xóchitl Gálvez sí le hubiera dado seguimiento a su denuncia y hubiera impugnado esa decisión de no actuar por parte de la Secretaría de la Función Pública? Xóchitl Gálvez se hubiera encontrado con la jurisprudencia de la segunda sala de 2005 que dice que no tiene interés jurídico ni legítimo el denunciante de una falta administrativa para acudir a juicio de amparo e impugnar las omisiones o malas investigaciones de los órganos internos de control. Entonces, en Mexicanos contra la Corrupción, pues teníamos 4 grandes áreas. Una de ellas área de investigación periodística, otra muy importante era la comunicación, que Gloria, que está aquí tomándonos fotos, pues éramos compañeros de trinchera. Pues el chiste es que toda la chamba de investigación que se hacía en Mexicanos dependía de que hubiesen consecuencias directas para deslindar responsabilidades en contra de las personas que cometían los actos de corrupción. Las personas físicas, empresas, servidores públicos, particulares, no importa, pero de nada servía publicar en el periódico un acto de corrupción, que eso es exhibir la corrupción, si no se puede combatir. Y en este país, por lo menos desde el punto de vista de corrupción administrativa o de corrupción en materia penal, solamente se persigue y se lleva hasta las últimas instancias si le conviene políticamente al gobierno en turno. ¿Por qué? Porque el gobierno piensa que tiene el monopolio del combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque no se podía impugnar una decisión del órgano interno de control por parte del denunciante si simplemente no encontraban elementos o no tenía motivación o justificación alguna la decisión de no actuar por parte del órgano interno de control. Entonces, la idea que tuvimos, y esto fue desde 2018, fue pues diseñar un litigio estratégico para cambiar una jurisprudencia de la Corte. Y vaya, no hay una vía en las leyes donde diga cómo cambiar una jurisprudencia por parte de un particular, ¿no? Pero por eso se tenía que hacer litigio estratégico. El litigio estratégico... Una nueva reflexión. Y esas nuevas reflexiones pues llegan cuando la Corte le da la gana, no cuando se los pide el particular, ¿no? Entonces, la idea era poner nuevamente en la Corte este tema, presionando para buscar una nueva reflexión. Entonces, pues el litigio estratégico es una mera herramienta que puede utilizarse para pues distintos fines, ¿no? O sea, hay quienes dicen que el litigio estratégico es ayudar a la gente necesitada, etcétera. O, por ejemplo, estaba muy de moda en la pandemia que justo empezaron toda la ola de juicios del tema de niños con cáncer. Los despachos decían, sí, yo hago litigio estratégico porque ayudo a niños con cáncer. No, o sea, eso es, si el objetivo último de tu juicio es que al niño que tiene cáncer le den sus medicinas, pues es un litigio tradicional, pro bono, pero no es un litigio estratégico. En el litigio estratégico, tu finalidad tiene que ir más allá de las consecuencias directas e inmediatas que se pueden desprender de un procedimiento, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, lo que hicimos fue presentar pues, decenas de denuncias administrativas respecto de investigaciones de Auditoría Superior de la Federación, en donde estaba ya probado que había existido desvío de recursos públicos, sumaban alrededor de 7,000 millones de pesos, y estos casos los agrupamos en 32 denuncias. ¿Por qué? Porque la Auditoría Superior de la Federación no había presentado pues, las denuncias posteriores para deslindar responsabilidades. Está probado que había habido desvío, pero pues no habían consecuencias en contra de las personas que habían desviado. Entonces, presentamos estas denuncias buscando que nos dijeran que no. Litigio estratégico. A mí me tenía sin cuidado, pues, que de verdad hubiera consecuencias para efectos de ese caso por el desvío de esos dineros en específico. Yo lo que quería era que me dijeran que no para detonar
pues una serie de juicios de amparo son los que nos llevaron a que se modificara esa decisión, ¿no? Entonces, fue un proceso interesante, vaya, no mío, pues, o sea, tenía yo un equipo de 10 personas súper comprometidas en Mexicanos contra la Corrupción, y pues es este esfuerzo el que, pues, a base de mucha paciencia y pues de estar frustrados por constantes desechamientos de demandas, pues no perder de vista que lo que queríamos era que se aplicara esa jurisprudencia a través de desechamientos para llevar al Poder Judicial esto. Y en abril de 2021 es cuando logramos que la Suprema Corte, a través de la segunda sala, por unanimidad, pues dictara este criterio jurisprudencial nuevo, en donde se dice que el denunciante, palabras más, palabras menos, de un acto de corrupción administrativa, tiene interés jurídico, ni siquiera legítimo jurídico, para combatir pues las decisiones que tomen los órganos internos de control al momento de investigar faltas administrativas. Entonces, es un granito de arena que tratamos de meter ahí, ponerle a los operadores jurídicos y a la ciudadanía para que pues ya no tengamos pretextos por parte de quienes presentan denuncias por actos de corrupción, pues de que no se puede hacer nada si es que el gobierno en turno, a través de la Secretaría de la Función Pública, dice que no va a hacer nada, ¿no? Entonces, por eso creo que se logró un poquito romper con el monopolio del combate a la corrupción que cree el gobierno que tiene, o que creía el Poder Judicial que tiene el gobierno. Ya, pues, cualquier persona, al momento de presentar una denuncia, porque la ley general faculta a cualquier persona, pues se vuelve parte dentro del procedimiento, la ciudadanía ya es activa dentro de los procedimientos de investigación, ¿no? Sobre todo después de la sustanciación de procedimientos de responsabilidades administrativas, y pues ya no debemos observar nada más o quedarnos con brazos cruzados, como decía la Corte que teníamos que hacerlo en los particulares, cuando pues no nos gustan las resoluciones de los órganos internos de control. Entonces, esto es un poquito mi colaboración al libro, contar una historia de las muchas que vivimos ahí en esa trinchera ciudadana interesantísima, y pues muy agradecido otra vez, mi querido maestro, por esta invitación, y por supuesto a la barra, Ana María, y pues esperemos les gusten las reflexiones. Sí, muchas gracias. Bueno, pues dicen que pues mal viento para el navegante que no sabe al puerto al que llegar, y aquí está muy claro, ¿verdad? Cuando se tiene un objetivo muy específico, se alcanzan estas grandes realizaciones. Muchas gracias, Gerardo, porque realmente esta jurisprudencia es sumamente importante en los procedimientos administrativos. Hoy en día, si bien es cierto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas reconoce como parte en los procedimientos al denunciante, y por lo tanto tiene el reconocimiento procesal para poder legitimar una eventual acción, pues ahora viene reforzado con esta jurisprudencia justamente para poder buscar que los expedientes no se cierren. Pues muchas felicidades, de verdad. Nos sentimos muy, muy orgullosos, y para que se den cuenta de que sí se puede hacer. Muchas gracias, y también un agradecimiento muy especial a Adri y a Steph, compañeras de trinchera, ¿no? Cuando yo estaba en Mexicanos contra la Corrupción, y ellas, pues, por supuesto, siguen, ¿no? Como grandes ejemplos ciudadanos en Tojil. Muchísimas gracias. Pues. Gracias, Jerry. Oye, Jerry, ¿ya viste que la puerta se cerró en materia penal? Sí. Pues. Por ahora, ¿no? Ya se tirará trancazos después. Así es. Pues ahora quisiera yo pedirle a otra gran luchadora, desde otra trinchera, en otro punto de vista, y yo diría una de las pioneras en el tema del compliance en México. Y hay que decirlo, el compliance no es algo nuevo, es una práctica internacional generalmente aceptada,
pero que se incorporó en nuestra legislación merced a esta iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero que no había tenido ese vehículo para poderse materializar. Y fue así como pues Imelda, a través del entusiasta grupo de colaboradoras que tiene en su empresa Compa Latam, pues ha buscado justamente que permeen sus principios en la ética en los negocios. Ver ahora desde el otro punto de vista, desde la corresponsabilidad que tenemos los particulares en el combate de este fenómeno. De tal manera que pues yo quisiera, Ime, además de agradecerte nuevamente el que hayas colaborado en esta obra y que haya sido un artículo de verdad muy, muy importante, pues que nos estés acompañando esta tarde. Gracias, Ime, bienvenida. Contrario, Sergio, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por este foro. Pues realmente en este ensayo lo que quise primero fue retar o desafiar un poco el tema de la visión o la misión, es decir, la meta. Y básicamente el planteamiento tiene que ver con que una cultura de integridad corporativa supera la ambición o la aspiración exclusivamente de combatir la corrupción. Y si quisiéramos hacer una analogía, deberíamos de pensar que no es lo mismo que se aspire a aprender a no ahogarse o a no sumergirse, a flotar, que aprender a nadar. Y esto tiene que ver con, al inicio hablo primero del principio claramente de Kelsen, ¿no? Si no está prohibido, ¿no? Lo que no está prohibido expresamente está permitido. Eso es distinto de decir lo que no está prohibido es íntegro. Cuando decimos, oye, esta persona es íntegra, pues no es corrupta, no es suficiente. Hablar de la aspiración en temas de integridad corporativa, que desde mi punto de vista tendría que ser una de las principales ambiciones del Sistema Nacional contra la Corrupción, que si vemos comparativamente con legislaciones en Estados Unidos, no solo se habla de la prevención, detección y sanción de la corrupción, sino también de la promoción de una cultura de integridad. Es decir, tenemos que modelar aquellas conductas que queremos que sean más frecuentes y tenemos que demostrar las consecuencias que tiene la vida práctica, privada y pública, que tienen. Hemos hablado bastante, veía que varios autores coinciden, por supuesto, en todas las consecuencias que se han evidenciado en cuestión de pobreza, en cuestión de desigualdad. En México, hay que decirlo, se cuentan vidas humanas. Y por eso menciono algunos ejemplos concretos como el examen, ¿no? El tema del ABC, ¿no? la guardería, la línea 12 del metro. Es decir, existen claros ejemplos que pues, demuestran las consecuencias evidentes no solo en México, en muchas partes del mundo y también especialmente en Latinoamérica, donde tengo pues, el gusto también de colaborar con otros países hermanos. El tema es que como humanidad nos dimos cuenta, nos cayó el 20, pongo, ¿no? de que la corrupción es un problema. Claramente el mundo no tenía regulada, no tenía legislada la corrupción, no como un delito, no como una falta administrativa, no existía, no solo en México. Empieza por ahí en el caso de Estados Unidos, que es la que más pues, fama tiene con FCPA, ¿no? La legislación que está enfocada principalmente al tema de soborno transnacional, es decir, las compañías que tengan algún pie o contacto o incluso casos en donde el correo electrónico se envió por un servidor que estaba basado en Estados Unidos, no deben corromper, por supuesto, a nivel local, pero no deben corromper a funcionarios públicos, que ese es el alcance del CPA, exclusivamente el tema de la corrupción pública, como lo hace México. México aspira, y al momento de ponerle nombre al niño, digamos, ¿qué es lo que significa corrupción? Los ejemplos específicos de faltas administrativas graves y de delitos tienen que ver con pues, cierto tipo de actividades en donde de alguna forma está involucrado el servicio público. Tenemos que ver en esta aspiración qué está pasando en otros países. Como un Chile, ¿no? que aparece con un color mucho más favorable, cercanísimo a Canadá, ¿no? en el índice de percepción de corrupción y transparencia internacional, ¿qué está haciendo Chile? Chile hoy ya tiene el soborno comercial establecido como un delito también. México, vamos atrás, vamos muy atrás. A nivel legislativo y en las comparaciones pues hay por ahí varios estudios, México es bueno escribiendo leyes. Bueno, el tema es cumplirlas, ¿no? Y el asunto, si lo viéramos como macro, yo vengo mucho más del mundo de la integridad corporativa en el ámbito privado, y todo, pues cómo se va planeando una estrategia para generar esta cultura, no solo por razones para no perder, como es la corrupción, sino también por otras razones que tienen que ver con ganar,
¿Qué implica vivir en un ambiente en donde la integridad impera? Y aquí, en algún momento de la vida, hicimos una comparación entre los países con mejor calidad de vida, de acuerdo con un listado de la OCDE, y el índice de percepción de corrupción. Los seres humanos podemos tener mejor calidad de vida, podemos vivir en un lugar mejor, ¿no? En aquellos lugares en donde, claro, hay que tomar la decisión firme de que las decisiones se tomen por razones objetivas y profesionales. Que gane el mejor. Lo que gane aquel que tiene un tipo de beneficio. Bueno, pues en el transcurso de este ensayo, primero en el planteamiento de la visión, el tema del alcance del problema, ¿no? En el caso de la corrupción, y también las consecuencias que tienen, la aspiración y la necesidad de ver esto que sí funciona bien en otros lugares, ¿no? Y menciono ahí algunos ejemplos que de hecho a propósito los mencioné. Uno es Pemex, porque si vemos la legislación en México, los primeros tintes es el 25 del régimen de responsabilidades administrativas, que habla de una política de integridad. No dice compliance, habla de una política de integridad. Comparativamente con otros países, no habla como primer paso de la identificación de riesgos. Y en cualquier establecimiento y un sistema de integridad corporativa, que ahí es cuando digo, no es unitaria, un sistema de compliance, un sistema de gestión de cumplimiento, pues básicamente sí es importante identificar cuáles son los riesgos a los que está expuesto este país en temas de corrupción. Y de nuevo, también entrarle al tema privado, porque en un hospital privado donde se conoce la práctica como siembra de productos de prescripción, por ejemplo, y se toman decisiones en enfermedades crónico-degenerativas, donde se crea una dependencia en la compra de un producto cuando hay pacientes ya prescritos, pues claramente es un escenario de corrupción, pero no está legislado en este país. Y cuando llegue al tribunal tampoco eventualmente va a haber posibilidad de ciertas bases que puedan permitir ese tipo de decisiones. Entonces, en el tema comparativo también ahí mencionaba el caso de Pemex. Uno de los primeros decretos en el Diario Oficial de la Federación, por ahí 28 de mayo de 2018, se establece, claro, después del escándalo de Hewlett Packard, ¿no? En esta investigación, la obligación a los contratistas, y ahí sí mantiene el anglicismo de compliance. Ahí se dice, deberás contar con un sistema de compliance o con un programa de compliance, y si no tienes, adopta el mío, ¿no? Es diferente el planteamiento de la Ley General de Responsabilidades para decir que se tomará en consideración, ¿no?, el programa, a decir es un requisito. En una glosazón dirían es un ticket to play. Necesitas tenerlo para contratar conmigo. Eso está moviendo la aguja. Y en el caso concreto del tema de Pemex es, oye, ¿por qué pones a Pemex como una buena práctica después de todo el escándalo? Para mí significan muchas cosas. Primero, un detonante para muchas compañías que hoy están, oye, podemos implementar un programa de compliance. Algo, no sé bien qué es, pero si no, no puedo firmar el contrato. Eso está pasando muchísimo. Y este, pues, escozor intelectual de saber de qué va y qué necesito para ganar algo, y no solo para no perder, creo que pueden cambiar las cosas. Y segundo es, ninguna compañía, ninguna persona, ninguna organización puede decir esto no va a pasar aquí. Ni siquiera la ISO 37001, que es en el sistema de gestión antisoborno, en realidad al obtener el certificado, pues de alguna forma se acredita o se certifica, perdón la redundancia, que no hay un acto de corrupción en esa organización. Es imposible. Lo que certifica es que se han tomado las medidas necesarias para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, sin incentivos externos, sin que venga una legislación, sin que venga un tribunal. Y me parece también que en el caso de Pemex también lleva a la reflexión de decir, probablemente en todo el país, de alguna forma, todos tengamos algún tipo de responsabilidad de la realidad que tenemos. Cualquier institución, no importa lo que haya pasado, puede un día poner la mano en medio en las fichas de dominó y decir, vamos a cambiar las cosas. Porque lo que se necesita en el momento en el que todo el mundo ha tirado la toalla, ya pareciera que reconociéramos un estigma, ¿no?, de haber nacido aquí y por eso vamos a tener que vivir las consecuencias. Yo no sé si vamos a ver de verdad un cambio, si nos va a alcanzar la vida para ver un cambio en este país. Pero lo que sí sé es que hay personas que sí quieren hacer las cosas bien. Y no por el gobierno, no por una sentencia, porque hoy todavía está, ¿no?, muy en camino. Lo van a hacer pensando en las siguientes generaciones o una razón personal. Y eso lo he visto bastante en empresarios. La invitación de cierre tiene que ver con mirar lo que está pasando y lo que sí está funcionando. Porque prestamos muchísima atención a lo que no está funcionando y eso no va a cambiar. Por ahí es cuando cito a Einstein que habla, de hecho lo define como locura, ¿no? Hacer lo mismo
pensando que vas a obtener resultados diferentes. Y realmente la invitación es poder traer el reflector, ¿no?, a lo que está funcionando bien. Yo sé que tiene mucha crítica, por ejemplo, el patrón de integridad, pero el tema de las contrataciones públicas. Pero honestamente, a nivel conceptual, tiene esta idea de traer el reflector a quien lo haga bien y traer incentivos de una forma distinta. Creo que ese tipo de cuestiones tienen que continuar y bueno, pues la verdad es que un privilegio aceptar la invitación para escribir este libro con pues, las eminencias que tenemos en la mesa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ime, también pues extraordinaria tu aportación y sobre todo la labor cotidiana que haces con las empresas, sobre todo, y ya lo hemos platicado en otras circunstancias, creo que el gran objetivo es lograr que la micro, pequeña y mediana empresa del país pueda ajustarse a estas buenas prácticas en los negocios. Porque pues la gran empresa, normalmente transnacional, pues está cubierta, diría yo, por robustos procedimientos y mecanismos de compliance, pero el objetivo es el común. El 94% de la empresa en México es micro, pequeña y mediana, y es a quienes debemos también dirigir estos esfuerzos. Pues muchas gracias por esta aportación, y pues yo diría, por último, pero no menos importante, darle la palabra también a nuestro querido amigo, compañero, barrista y también luchador incansable en las trincheras, Marco Romero Silva. Muchas gracias, Marco, también por haber colaborado con nosotros en esta obra. Gracias también por estar presente, y pues ahora pues te has abocado mucho a estudiar el tema de la participación social tan importante en el combate contra este flagelo social. Yo quisiera que nos pudieras dar alguna reflexión sobre esto. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, querido Sergio. Muchas gracias a Adriana, a Steffi por la invitación. Un gusto estar aquí con nuestros coautores. Te felicito tu esfuerzo, tu persistencia, tu elegancia en la presentación siempre del tema anticorrupción. Eres toda una personalidad en este ambiente. Tu capacidad técnica, tu forma de ser agradable con las personas, te felicito, en verdad. Me felicito haberte... Bueno, yo ya te conocía y nunca te lo he comentado. Muchas gracias a nuestra vicepresidenta por estar aquí. Con mucho gusto. Dante, un gusto volverte a ver. Un gusto estar con todos, desde luego. ¿Desde cuándo se combate la corrupción? Pues desde siempre. Y en algún momento en mi vida profesional yo escuché hablar de Sergio Borcuja, allá por el año 2000. Y él llevaba unos litigios de Fonatur. Yo presté mis servicios en Fonatur. Sí. Y conocí a los servidores públicos que defendiste. Yo me tuve que defender tangencialmente porque a mí me llamó la Contraloría, como dice aquí la magistrada. Pues desafortunadamente en tratar de encontrar un chivo expiatorio en un momento pues muy desagradable. Y pues la situación de que el derecho disciplinario se aplique a los contrincantes y no a quienes de verdad cometieron una falta, pues es muy propio de nuestro sistema, desafortunadamente. ¿Y desde cuándo se combate la corrupción? Pues desde siempre, ¿no? Desde siempre se ha hablado de la corrupción y desde siempre se ha hablado del combate a la corrupción. El tema de la corrupción es un tema de primer orden político, económico, social, es un tema estratégico. Y la participación ciudadana también es un tema estratégico en su combate, ¿sí? De hecho, todos lo utilizan estratégicamente en el momento que les conviene o que piensan que deben de utilizarlo. Desde el político encumbrado o el empresario que quiere hacer un negocio
que se quiere quedar con una licitación a la mala, hasta el servidor público en la ventanilla cuando necesita dinero, o el particular que va transitando con su vehículo y de pronto se pasa el alto por ir a dejar a sus hijos, lo agarra el agente de tránsito y lo primero que se le ocurre es sacar un billete y dárselo. Entonces, es un tema de conciencia. Es un tema de conciencia. A mí me gusta el compliance porque habla de la toma de conciencia. ¿Sí? Habla de la formación, capacitación y toma de conciencia. De la toma de conciencia en relación con la integridad. ¿Sí? Entonces, esa visión es la que deberíamos de tener y es la que anima a la participación ciudadana. En la época moderna, vamos a decirle así, del combate a la corrupción en México, pues arranca en la renovación moral de la sociedad. No porque antes no haya existido, ¿no? Antes, evidentemente, que el tema de la corrupción o de la integridad, aunque no se toque exactamente, o del adecuado ejercicio del servicio público, pues ahí ha estado, desde la Constitución de 1917 la traía en el capítulo 4 de la Constitución, así. Y si vamos a la del 57 también vemos aquello. Y si nos remontamos atrás en la colonia, en nuestras clases de derecho romano, en nuestras clases de derecho, no recuerdo cómo le decían, no recuerdo si le decían derecho mexicano. Yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues allá escuchábamos hablar del juicio de residencia, de la pesquisa, de la toma de cuenta, pero vamos avanzando en nuestro desarrollo profesional y se nos olvida y lo guardamos en el cajón de los no recuerdos porque ni siquiera nos acordamos después de eso. En cambio, llega ahorita me regreso a la renovación moral, pero llega el año 2000, llega una nueva época del combate a la corrupción, y estamos hablando de la transparencia, del derecho de acceso a la información pública, y traen a Andreas, no recuerdo si es Schattler o Shetler, y escuchamos hablar del accountability, del answerability y del liability, y de pronto nos cautivan, ¿sí? Y nos cautivan y nos empiezan a decir que tenemos que importar la forma de pensar, y no porque esté peleado con el conocimiento o me quieren cerrar al estilo de los 70s cuando estábamos aquí, que no podían entrar ciertos bienes porque todo tenía que ser producido nacionalmente. No, pues en el mundo de las ideas, quienes pensamos o quienes amamos la inteligencia, pues amamos las ideas, nos cautivan las ideas, y desde luego que si alguien viene y nos platica eso, dije, bueno, pero como que a mí me suena como que no es tan novedoso esto, ¿no? Y dos personajes ligados a nuestra historia, como Cristóbal Colón, como Hernán Cortés, fueron procesados por estas figuras, donde se exigía la rendición de cuentas, donde se imponía una responsabilidad, ¿sí? Y la participación ciudadana en el juicio de residencia viene con los pregones porque van pregonando y van diciendo con relación a este servidor público que estaba residenciado, pues si alguien tenía algo en su contra, y existía la participación ciudadana. Y había quien decía, bueno, pues no funcionario público, oficial real, ¿sí? Pues cometió estas irregularidades, ¿no? Y era sujeto, pues, de análisis dentro del juicio. Bien, regresemos a la época moderna.
en esa época moderna, con Miguel de la Madrid, tenemos la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y cambia el término de funcionarios por servidores públicos para connotar que quien ocupara un cargo público pues tenía esa obligación de servicio a la sociedad, ¿sí? Tenía que responder por el bien común, por la colectividad, tenía que desarrollar adecuadamente su función, que también ha estado ahí siempre, porque siempre el servicio público ahí por lo menos desde esa época que es la reforma constitucional, encontramos los principios el principio de eficiencia en el servicio público. ¿Y qué nos está hablando? Pues nos está hablando lógicamente de la buena administración, ¿sí? Y ahí también encontramos el principio de honradez. ¿Y de qué estamos hablando? Pues del buen gobierno y del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Afortunadamente, litigantes como nuestro compañero, como Luis Pérez de Hacha, ¿sí? Cuando emprendieron esos litigios al principio de la inauguración del sistema, pues afortunadamente ahí se estableció el derecho, se redescubrió o finalmente se dieron cuenta que ahí estaba, ¿no? Y los jueces tuvieron el buen tino de asentarlos en una sentencia. Y hoy hablamos del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Esa reforma que viene del 82 pasa por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, y ahí es cuando viene la transparencia, la rendición de cuentas. Paralelamente van sucediendo muchas cosas. Decía, ¿somos buenos para hacer leyes? No somos buenos, somos buenísimos. Somos buenísimos. Y en todas las áreas, ¿eh? Sí, claro. Yo digo que por eso hablo de leyes, ¿sí? Sin embargo, somos malísimos en cumplirlas. Somos malísimos en difundirlas. Somos malísimos en difundir el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Lo conocemos los del ambiente de la anticorrupción, que somos así, pequeñitos. Y si volteamos la vista y vemos, bueno, ahorita ya la inseguridad otra vez vuelve a ocupar el primer punto de preocupación de la sociedad, pero el punto de la corrupción ocupó durante mucho tiempo en los índices el sitial privilegiado de todos estar preocupados por ellos. Vino la pandemia, nos cambió, volvemos a ocupar de la salud, del empleo, la vivienda, volvió a descender la corrupción, ¿no? Como primer punto a preocuparnos de ella. Pero finalmente ahí la tenemos, y ahí la tenemos como un tema primordial. Hoy vuelve a ocupar un sitial diferente, porque a principios del sexenio toda la comunidad anticorrupción como que se quedó callada, ¿no? Todo ese embate contra Peña Nieto perfectamente merecido lo tenía, ¿sí? De pronto un año, 2 años, ¿qué pasa con la comunidad anticorrupción? ¿Por qué no reacciona? Comunidad anticorrupción, ¿sí? Y bueno, finalmente reaccionó, ¿no? Finalmente reaccionó. Y hoy vuelven a tomar sus banderas un poco ahí resguardadas por X o Z causas. Entonces, viene el 2015 y previamente ya había la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el sistema penal acusatorio en el 2008, donde se ponen en la Constitución los derechos de las víctimas, ¿sí? En materia penal, pero en materia administrativa la teníamos también escondida. Yo tuve el privilegio de presentar en la reforma constitucional del 2015 los derechos de las víctimas
de corrupción y los derechos de los servidores públicos, por aquello de las persecuciones en contra de ellos. Y pues y viene la historia yo contribuí a la jurisprudencia que tú echaste abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque promovíamos, ¿sí? Sobre todo en materia de contrataciones relacionadas con las denuncias, y nos decían, no, el bien jurídicamente tutelado aquí es la administración pública, ¿sí? No existe más que el daño a la administración pública. Ese es el origen de esa jurisprudencia. Finalmente viene la reforma y entonces viene ya el reconocimiento del denunciante como parte del procedimiento, ¿sí? Y entonces, muy afortunadamente, en el 2015 viene la piedra de toque, viene la participación ciudadana. Viene el 113, se establece el derecho de los ciudadanos a participar en el sistema, ¿sí? Entonces, ese derecho de los ciudadanos a participar en el sistema, pues sin duda cambia el panorama y no cambia proporcionalmente con la responsabilidad que le dan a los ciudadanos de presidir el sistema, porque sus herramientas para presidir el sistema no son perfectamente compatibles con votar siempre en minoría de 6 a 1 en el comité coordinador. Por eso se quejan, ¿sí? Entonces, es algo que pues debemos de cambiar, ¿no? Debemos de cambiar. Pero para tocarlo así muy rápidamente, son tres órganos dentro del sistema que protegen a la participación ciudadana. Desde luego tenemos la legislación internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 21, la Convención de Naciones Unidas de Combate a la Corrupción, no recuerdo el artículo, pero habla igual del derecho a participar en los asuntos públicos, y entonces esa es la relación con respecto a la participación ciudadana en nuestro sistema, ¿sí? Están los ciudadanos, están tres órganos ciudadanos, o 2 órganos ciudadanos y un órgano mixto, la comisión de selección, el comité de participación ciudadana y la comisión ejecutiva, ¿sí? La comisión de selección, ciudadanos eligiendo ciudadanos, es un mecanismo muy interesante, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar la independencia o tratar de garantizar la independencia de aquellos que lleguen al comité de participación ciudadana. 9 ciudadanos eligiendo a esos 5 ciudadanos que se van a encargar de presidir el sistema. Y el comité de participación ciudadana, 5 ciudadanos, ¿sí? Que operan en lo que se llama la comisión ejecutiva. La comisión ejecutiva, un órgano de gobierno abierto, ¿sí? De gobierno abierto, donde ¿qué priva? La colaboración, la transparencia, la innovación, ¿sí? Y con la capacidad de co-creación, con la particularidad de sentarse en una mesa con los agentes públicos y colaborar en un ambiente colaborativo, crear, en este caso, ¿qué? Pues políticas públicas. Y esas políticas públicas, ¿para qué sirven? Pues para solucionar problemas sociales importantes. Entonces, eso es lo que debemos de difundir del sistema y hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas posibles.
creo que debemos, en mi opinión, debemos, pues, transformar el sistema a que de veras sea un sistema nacional anticorrupción inclusivo, incluyente. No que sea un sistema solamente de doctores, maestros, especialistas, abogados trinchones, como diría, ya saben quién, ¿sí? Sino que debemos de tener, pues, colaboradores sociales de a de veras, ¿no? Tener sentados gentes de todos tipos. Entonces, aquí la dejo. Es un tema realmente apasionante y agradezco la invitación para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Anita. Bueno, yo quiero agradecer antes que nada a nuestros coordinadores y subcoordinadora por esta gran sesión, a Sergio por haber coordinado este libro, a los 27 autores del mismo. Vi que hay muchísimos barristas que están ahí incluidos. Magistrada, muchas gracias por su presencia, y a los demás coautores igualmente. Nos da mucho gusto y mucho orgullo tener personas como ustedes viendo por un mejor país, la lucha contra la corrupción, y la verdad es que cuentan con este colegio para todo lo que sea necesario en el apoyo ciudadano, que es indispensable para todo esto. Ponemos todos los días también un granito de arena en la defensa del Estado de Derecho y en buscar la no corrupción dentro de nuestro país. Coincido con la magistrada, siempre es el funcionario de a pie el que la paga, que es el que pide limosna por tener un sueldo muy bajo y porque necesita darle comer a su familia, por la razón que sea. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que existe y que no podemos tapar el sol con un dedo. Y bueno, todos estos organismos de los que usted nos ha hablado son indispensables para la lucha contra la corrupción. Ojalá se convierta en un delito, al igual que en Chile, ¿no? Sería así como que wow. Pero ojalá tampoco no sea una magnífica ley como la que acostumbramos a hacer, sino que efectivamente se ejerza. Quiero decirles nada más que personas como ustedes hacen un país mejor. Me siento orgullosa de que formen parte de este colegio y qué bueno que vine a felicitarlos y apoyarlos en este gran libro, que espero que se lea mucho y que no porque sea gratuito lo lean, sino porque resulte indispensable para tener una mejor sociedad y para generar una mejor conciencia en todos los abogados, por lo menos, y abogadas, y en toda la sociedad en general. Muchísimas gracias por estar aquí. Me tengo que retirar, tengo un Zoom con un inglés y los ingleses sí son a las 5 en punto. Entonces, les agradezco muchísimo y aplausos a todos por este magnífico libro. Pues aprovechando, yo también me sumo a las felicitaciones de Sergio por haber coordinado semejante libro. Gracias. Y me da mucho gusto que vaya a ver el tomo 2. Todo, creo que hablando rápidamente de todos los puntos que hemos visto del Sistema Nacional Anticorrupción, de todas las cosas o leyes que se tienen que perfeccionar, creo que este libro, si lo leemos con detenimiento, está poniendo el dedo sobre la llaga de cosas o cambios muy puntuales que se tienen que hacer a la normatividad, depurarla, por ejemplo, mejorarla y traer un Sistema Nacional Anticorrupción que realmente esté hecho a la medida. El tema de compliance, por ejemplo, algo que me llama la atención es el tema en materia de responsabilidad penal se reduce a los debidos controles. La palabra debido control para probar la responsabilidad de personas jurídicas literalmente es el compliance. Entonces creo que no está homologado y esas cositas faltan. Me encanta que estén aquí en el libro y pues les sugiero a todos que lo lean.